voy a compartir con ustedes sobre un pasaje, pero muy conocido, y que yo quisiera titular este tema que voy a desarrollar, quitando lo inmundo que hay en nuestra vida para poder crecer, para poder desarrollarnos y para que Dios pueda hacer en nosotros y a través de nosotros lo que Él quiere hacer. Ahora alguno dirá, pero yo estoy en los caminos del Señor y en mi vida no hay nada inmundo, porque nuestro concepto de lo inmundo, de la impureza, muchas veces tiene que ver con pecados groseros, ¿verdad? No, usted está hablando de inmoralidades en mi vida. Yo creo que la palabra de Dios tiene la respuesta y usted va a ver que hay veces que hay zonas, hay áreas de nuestra vida que quizás son un impedimento, y vamos a abrir en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Amén. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios, ¿cómo? ¿Se dieron cuenta que acá no es un tema solamente de moral? La inmundicia puede estar en nuestros labios. Habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, después del proceso de limpieza, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Señor, te damos gracias, porque tú nos has permitido llegar en esta mañana a tu casa. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí accidentalmente. Señor, tú has permitido que lleguemos a tu casa para alimentarnos por medio de tu palabra, Señor, para que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones, porque tú nos quieres modelar, Señor, porque tú quieres hacer de nosotros vasos de honra para que te podamos servir. Bendice a cada hermano, a cada hermana, que esta mañana sea una mañana especial, que tu palabra corra y sea glorificada, que la podamos recibir, que la podamos abrazar a la palabra, que pueda tener cabida en nuestro corazón. Y dame a mí la gracia, la sabiduría y la unción para expresar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por todo. Amén y amén. Tomen sus asientos. Miren, hermanos, en este capítulo 6 hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Y qué importante cuando en nuestra vida hay un antes y hay un después. Porque Isaías, antes de tener esta experiencia que fue vital, que fue fundamental, ya él estaba ejerciendo un ministerio profético. Pero si él no hubiera tenido esta experiencia y hubiera podido examinar su vida delante del Señor y poder identificar aquello que estaba estorbando,
Isaías no se hubiera convertido en el hombre que llegó a ser, ni nos hubiera dejado plasmado en la palabra de Dios lo que nos dejó plasmado. Porque déjeme decirle que el libro de Isaías es llamado el quinto evangelio, porque el libro de Isaías tiene muchas profecías, algunas ya cumplidas con una tremenda exactitud sobre el advenimiento del Mesías, sobre hasta el lugar donde iba a nacer Jesús, y tiene profecías que todavía se están para cumplir, de la restauración total de Israel, de lo que Dios va a hacer. Es un libro tremendo, todo el contenido que hay aquí, las palabras que Dios nos ha dejado. Pero hasta el capítulo 6 vemos a un Isaías, y después de esta experiencia vemos a otro Isaías. Y qué importante, hermanos, cuando nosotros tenemos esas experiencias que nos revolucionan, que nos renuevan, que hacen de nosotros personas que podemos estar completamente en las manos del Señor, cuando quitamos esos estorbos, esas cosas que nos delimitan, porque hay cosas que delimitan. Tenemos que aceptar en esta mañana que hay cosas que a menos que Dios no trate con nosotros y no las quitemos de nuestra vida, eso será un impedimento, y por más que queramos avanzar, por más que queramos conquistar, vamos a estar siempre en el mismo lugar. Y yo creo que todos los que están acá quieren conquistar. Todos los que están acá quieren avanzar. Todos los que están acá se quieren desarrollar. Todos quieren servir a Dios, yo estoy seguro. Pero creo que tenemos que permitirle a Dios que Él nos señale el área que tiene que ser purificada. Porque déjeme decirle que tampoco Isaías sabía que tenía ese problema. Él no lo, pues si él lo hubiera sabido, es que hay cosas, hermanos, que a menos que Dios las señale en nuestra vida, nosotros no las podemos ver. Por eso dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Para Isaías, él profetizaba, porque hasta el capítulo 6 aparecen profecías de Isaías, y él como que no percibía que habían unos estorbos, había algo en su vida que cuando él estuvo en la inmediata presencia de Dios, porque como que los cielos se le abrieron, y contempló la grandeza de Dios, la majestad de Dios, ahí comenzó a aflorar aquello que estorbaba en su vida. Qué importantes son esos encuentros con Dios, ¿no? Esos encuentros con Dios. Pero vamos a comenzar desde el comienzo, ¿no? Porque la Biblia nos habla de que Isaías fue al templo. Y hay algunas hipótesis, ¿verdad?, de por qué Isaías fue al templo. Obviamente que fue al templo porque era un hombre de Dios y se acercaba a Dios. Pero hay algunas personas que asocian este acontecimiento con el versículo 1, ya que Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, y su flime y su falda llenaban todo el templo. Ahora, ¿qué tiene que ver Usías con la experiencia de Isaías? Bueno, hay personas que opinan que Isaías, que profetizó en los tiempos de Usías, sentía un aprecio, una admiración por este rey. Y la verdad que si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos del rey Usías, quizás nos hubiera ocurrido lo mismo. Porque si usted lee la biografía, la vida del rey Usías, el rey Usías fue uno de los reyes también muy destacados en la Biblia. La Biblia dice que fue ayudado maravillosamente para obtener victoria y para extender los territorios de Israel. Dice que hasta Dios le dio sabiduría para inventar máquinas, para ir a las batallas. Fue llamado amigo de la agricultura. Dice que Dios lo comenzó a bendecir. Pero un día subió a su corazón arrogancia y soberbia, quizás al final de sus días. Y él un día llegó al templo, pero no para adorar a Dios, sino para, de alguna manera, invadir una profesión que a él no le correspondía. Y él quería quemar incienso, quería oficiar como sacerdote. Y el rey es una cosa y el sacerdote es otra cosa. Esto nos enseña, hermanos, que cada uno en donde Dios lo llamó. Amén, cada uno donde Dios lo llamó. Y a Usías Dios lo había honrado como rey, pero él quería también
ejercer el sacerdocio, y eso es muy delicado. Y cuando llega al templo, imagínense un Usías, un rey Usías, que era ya reconocido a nivel regional como un hombre que había sido respaldado por Dios, y llega al templo, no era fácil interponerse ante esa figura tan destacada. Pero habían 80 sacerdotes valientes, 80, que se le pusieron de frente y le dijeron: no te corresponde a ti, no haga eso. Y Usías no escuchó el consejo y avanzó, y en ese avance, en desobediencia a Dios, porque en la palabra del Señor está establecido que un rey no puede oficiar como sacerdote, a menos que Dios le diera ese oficio, pero por lo general el rey era rey, el sacerdote era sacerdote. Hubieron sacerdotes y profetas, pero no recuerdo un caso que un rey fuera sacerdote. Y él se avanza, llevado por sus impulsos y por su altivez, y cuando él avanza, uno de los sacerdotes nota que le comenzó a brotar lepra en la cabeza, y dice que tuvieron que sacarlo deprisa, urgentemente. Ustedes saben que el leproso era alguien que había que sacarlo hasta fuera del área de Jerusalén, del campamento de Israel, en caso cuando el pueblo peregrinaba, y dice que lo tuvieron que llevar a una casa donde allí murió casi solitariamente, e inmediatamente pusieron a su hijo en su lugar. Entonces ahí perdió el reinado, y esto nos deja varias enseñanzas. Usías llevaba años siendo respaldado, bendecido por Dios, logrando grandes conquistas. Pero hermanos, no importa los años que llevemos en el Evangelio, siempre tendremos que cuidarnos, porque siempre hay peligro, y tenemos que cuidar sobre todas las cosas nuestro corazón. Y algunos opinan que Isaías quizás se afectó, que era alguien a quien él le tenía aprecio, como pasó con Samuel, con Saúl. ¿Recuerdan cuando Samuel lloraba por Saúl, cuando Dios lo había desechado, hasta que Dios le dijo: basta de llorar por Saúl, porque hay otras cosas que hacer? Eso le dolió. Y seguramente Isaías también quedó impresionado con eso que le sucedió a Usías, ¿no? Algo doloroso, algo traumático para Usías, porque inmediatamente lo tuvieron que sacar de todo, del reino, de todo, y llevarlo a una casa solitaria. Y dicen que esto de alguna manera también fue algo que motivó a Isaías a buscar de Dios, a acercarse al Señor al templo. Y cuando llega al templo, con su desilusión, y acá hay una enseñanza también. A veces le llevamos la desilusión a una persona y le contagiamos nuestra frustración. A veces le llevamos nuestra frustración a un hermano y lo dejamos en crisis. Y yo creo que lo mejor es que aprendamos a llevar nuestras frustraciones, que las tenemos, hermanos, porque ¿quién no tiene alguna frustración, alguna desilusión, alguna cosa que no entiende? Tenemos que aprenderla a llevar a los pies de Cristo, llevársela al Señor. Ana, cuando estaba en aquella crisis, porque dice que Penina se burlaba de ella y ella era estéril, ella se fue a la casa del Señor y se tiró en una columna a llorar y le presentó su problema de esterilidad al Señor. Y aún a pesar de que el sacerdote no la entendió y la tomó por ebria, pero ella fue sabia y Dios la bendijo. Hermanos, hay un lugar donde nosotros podemos traer nuestras frustraciones, nuestra desilusión. Hay cosas que a veces no las entendemos, hermanos, pero no las vamos a resolver acá en esta mente, porque hay cosas que solo Dios las puede resolver. Hay cosas que solo Dios tiene la respuesta. Muchas veces golpeamos muchas puertas, hermano, y a veces son puertas equivocadas. Comencemos a golpear las puertas de los cielos. Y allí en el templo sucedió algo sorpresivo, ya que Isaías jamás había vivido esta experiencia. De hecho, creo que la experiencia de Isaías es única en la Biblia. Hay otras experiencias parecidas, pero no idénticas. Esto también nos enseña
que las experiencias son muy personales con Dios. Amén, no se repiten. La experiencia que tuvo el hermano, a veces uno dice, ay, si yo pudiera experimentar lo que experimentó tal hermano. Hermano, cada hermano tiene su experiencia. Y hasta el llamado, vieron que el llamado de Pablo fue un llamado muy particular, el llamado de Pedro fue diferente, el llamado de Jeremías, pero a todos los llamó el mismo Dios, quizás de maneras diferentes. Entonces usted no se preocupe, gócese con lo que Dios hace en otro, pero Dios para usted tiene su experiencia también. Ya usted va a tener su experiencia con el Señor. Y él lleva esto al templo y Dios allí estaba llenando su casa con su presencia. Fue algo tremendo porque todo comenzó a temblar. Y me imagino que Isaías también comenzó a temblar. Y dice que Isaías contempla, como que se abrió una cortina, ¿verdad? Y Isaías contempla la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Porque hermano, hasta que uno no tiene una experiencia, nuestro Dios a veces es muy pequeño. Y cuando uno contempla la grandeza de Dios, cambia totalmente nuestra perspectiva de Dios. Cambia nuestra perspectiva. Y cuando él ve a ese Dios grande, sentado en un trono alto y sublime, él dice, wow, esto es mucho más de lo que yo conocía. Y la presencia de Dios cada vez se fue haciendo cada vez más real, más real, más real, que casi se lo podía tocar. Qué hermoso cuando, hermanos, Dios llena un lugar con su presencia y hasta parece que uno lo puede palpar, lo puede palpar. Gloria al Señor. ¿Recuerdan aquel versículo que escribió Juan? Lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos escuchado, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Claro, pero ¿quién lo decía? Lo decía Juan. Juan, que junto a Pedro, gloria al nombre del Señor, y a Jacobo estuvieron en el monte y vieron a Cristo transformándose. Y esas vestimentas se hicieron tan blancas, que uno de los evangelios escribió que dice que no hay persona que pueda dejar esas ropas tan blancas y resplandecientes. Porque me imagino que fue una experiencia tremenda. Cuando llegaron a la tumba, porque Juan fue uno de los que llegó primero a la tumba. ¿Sabe por qué llegó primero a la tumba? Quiero hacer esta pregunta esta mañana, es muy importante. Y qué lástima que no traje para dar un obsequio, porque me gusta obsequiar a las personas que responden. Una Biblia, un diccionario. ¿Por qué llegó primero? Porque dice que Pedro y Juan corrieron, pero Juan llegó primero. Yo se los voy a decir. Porque era más joven. Sí, hermano, las respuestas son sencillas. Y Juan llega a la tumba, y ¿saben lo que la palabra? Porque en el griego, nosotros en el español mirar es la misma palabra. Yo miro el cielo, yo miro a los hermanos, yo miro los bancos, miro la cámara, pero en el griego existen diferentes palabras que describen la forma de mirar. Mirar y quedar asombrado, o mirar en una sola palabra. Mirar y quedar maravillado. Otra es mirar atentamente. Acá en el español hay que agregarle un adjetivo. Mirar atentamente. Y existe la mirada superficial. Y la mirada de Juan cuando llega al sepulcro fue una mirada donde quedó maravillado. Eso es lo que está en el griego. Quedó maravillado. Porque él ve el envoltorio, ¿verdad? El sudario, pero no vio cintas. No, el sudario estaba como si nadie lo hubiera, ¿verdad? Porque eso se envolvía y se envolvía y se envolvía, eso hasta que quedaba herméticamente cerrado. Y él diría, pero el sudario está ahí, pero dentro del sudario no hay nadie. ¿Y cómo hizo para salir Cristo? ¿Cómo hizo? Es imposible. Eso lo hizo Dios. Y él quedó asombrado. Por eso dice, lo que hemos palpado, lo que hemos escuchado. No estamos hablando de algo que nos contó alguien. Lo vimos, lo experimentamos, lo sentimos. Y hermanos, yo creo que nosotros también necesitamos esas experiencias que marquen nuestra vida. Que cuando el enemigo nos quiera tentar, porque a mí me ha pasado,
Yo le puedo decir al enemigo, sí, tú me puedes decir muchas cosas, pero yo sé lo que viví, yo sé lo que vi, yo sé lo que experimenté, y eso no me lo puede negar nadie. Me imagino que cuando el enemigo quería tentar a algún apóstol, decía, yo lo vi resucitado, yo lo vi caminar sobre el mar. ¡Oh, gloria a Dios! Yo lo vi cuando llamó a Lázaro de la tumba. ¿Y saben una cosa? Lo de Lázaro, y yo no me quiero ir del tema, pero eso fue una experiencia tremenda. Porque una cosa, porque uno dice, ¿y por qué el Señor dejó pasar hasta 4 días? Para que le saliera mal olor. Porque si el Señor hubiera ido inmediatamente, algunos hubieran dicho, bueno, capaz que el Señor entró y le hizo como, le dio los primeros auxilios y lo reanimó. Pero cuando un muerto, cuando le dicen no vaya, Señor, porque sale mal olor, es porque ya los órganos están deteriorados, se están descomponiendo, todos los fluidos del cadáver están saliendo, y ahí ya no es solamente una tarea mera de resucitación, ya es crear un cuerpo nuevo, crear órganos nuevos. Porque Lázaro no salió con mal olor de la tumba, no. Salió con su cuerpo, amén, totalmente renovado. Fue algo tremendo, hermano. La gente quedó asombrada. Y él dice, lo vimos. Y me imagino a Isaías mirando esto que decía, Dios es real, es más real de lo que yo me imaginaba. Y bueno, ahí tuvo unas experiencias donde él ve que habían unos serafines. La palabra serafín viene del hebreo que significa ardiente. Ardientes, son esos seres ardientes que están en la inmediata presencia de Dios. Y sabe que él mira y él observa algo y tienen 6 alas. ¿Y para qué precisan tantas alas? Pero no eran todas para volar, solo eran 2 para volar. Y las 4 no eran de repuesto. ¿No? Con 2 alas cubrían sus rostros, porque estaban delante de la presencia de Dios. Y con otras 2 cubrían sus pies. Y esto para el oriental significa reverencia. Porque en aquellos tiempos cuando alguien entraba a la presencia de un rey, no se le permitía mirarle a los ojos así, como descaradamente. Entraban así, se inclinaban con los ojos hacia abajo, a menos que el rey le dijera, pero por lo general no mirándola así. Y entonces eso indicaba que aún los ángeles en el cielo guardan un respeto, un temor reverente por la presencia de Dios. Y dice que esos ángeles proclamaban la santidad de Dios. Decían, santo, santo, santo. Y nos vamos a detener acá, porque Dios es amor. La Biblia lo dice. Es más, yo me crié en una iglesia, como decía mi esposa, donde mi pastor era lituano y mi pastora ucraniana. Es más, un día me llevaron para que yo encuadernara una Biblia, y la Biblia estaba escrita en ruso, y saben que los rusos no leen como nosotros, que leemos de izquierda a derecha. Ellos comienzan por el final y vendría a ser de derecha a izquierda. Y yo digo, pero ¿cómo pueden leer de atrás para adelante? Y ellos dirán, ¿cómo nosotros leemos de...? Claro. O sea que se comienza desde atrás. Y la llevé a encuadernar porque no se conseguía en Uruguay. No nos olvidemos que no es fácil. Quizás en las sociedades bíblicas hay que mandarla a pedir. Y bueno, eran lituanos, eran rusos. Y ahí, hermanos, aprendí la palabra del Señor. Y en la iglesia, durante todos los años que yo me congregué, vieron que en los altares aquí dice santidad al Señor. Y en mi iglesia decía, Dios es amor. Pero saben que la Biblia dice que Dios es amor, pero no dice Dios es amor, amor, amor. Dios es amor.
Pero sin embargo, Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Qué importante eso. Ahora, sucede algo, y es que cuando Isaías comienza a contemplar la grandeza de Dios, la santidad de Dios, que es algo, hermano, indescriptible, porque ¿cómo puedo yo expresar lo que Isaías vivió? No puedo, ¿no? Él sí, pero Isaías ahora está en la presencia de Dios y nos dejó esto escrito, ¿no? Sería bueno escucharlo acá. Pero lo que él dice es que cuando él contempla la majestad de Dios, y delante de Dios dice que hay un mar de cristal, y eso habla de transparencia. Dios es transparente. En este mundo todo, ahora hasta el dinero es sucio. Hay dinero sucio, dinero limpio, dinero que hay que blanquear, que aquel lo blanqueó el dinero, pero en la presencia de Dios todo es cristalino. Bueno, en este mundo hay mucho barro, hermanos. Y dice que en un momento, y Dios no dijo nada, pero donde está la presencia de Dios todo sale a luz. Dice que él dijo, ¡ay! Gritó, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que habito en pueblo con labios inmundos. Y yo también, porque él se envuelve también en eso. Yo habito en el pueblo y también Isaías tenía ese problema, porque hay cosas que se nos pegan, hermano. Hay cosas que se nos pegan. Cierta forma de expresarse, cierta forma de hablar, que se nos van pegando y que Dios tiene que limpiarlas. Hermanos, en la iglesia todos hablamos bien. En la iglesia todos tenemos 6 alas. Pero miren, hermanos, en estos últimos tiempos, ustedes no saben las veces que he escuchado decir, esta persona es una cosa en la iglesia, pero es otra cosa totalmente diferente en la casa. Esta persona es una cosa acá, ustedes lo que ven acá, y la persona parece un corderito, una corderita, ¿qué más? Y en la casa se transforma, hermano. Hasta cambia el vocabulario y es otra persona. Y Dios quiere que seamos de una misma pieza. Y miren, hermano, miren ustedes, él ahora dice, ¡ay de mí! Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 5, y preste atención al capítulo 5, vamos a mirar el versículo 8. ¡Ay de los que juntan casa a casa! Vamos a seguir. 11. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Versículo 18. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta! Versículo 20. Versículo 20. ¡Ay de a los que lo malo dicen bueno y a lo bueno le llaman malo! El 21. ¡Ay de a los que hay de los sabios en sus propios ojos que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes! Antes era todo ay de fulano y ay de mengano. ¡Ay de aquel! ¡Ay de Solano! ¡Ay! Hermano Bentancur. ¡Ay! Porque, hermano, con qué facilidad vemos la paja en el ojo ajeno? Ahí sí que nuestra visión está 20-20. Acá también. Ahí sí que no nos falla la visión, hermano. 20-20 la tenemos. No sé si acá es 20-20 lo perfecto. Y hermanos, Dios no nos quiere con ese espíritu crítico, aunque Él obviamente que lo que decía era verdad, pero a veces con la verdad nos ponemos muy críticos y usamos la verdad, pero no la usamos para bendecir o para corregir en justicia o para ayudar a una persona, sino que usamos la verdad para herir y lastimar. Fulano, aquel es un demonio, un hijo del diablo. Aquel se va para las pailas del infierno y así hablamos, hermano, pero de una manera, y estoy siendo muy misericordioso. Muy misericordioso. Muy misericordioso. Hermano, ¿cómo podemos concebir, ya no a un miembro, a obreros que tienen vocabulario sucio, hermano? Los hay.
Y acá el problema de Isaías, porque nosotros siempre cuando se nos habla de la inmundicia, bueno, ¿será que habrá algo oculto en la vida de Isaías? ¿Algún problema? El problema eran los labios, hermano. Y si usted se pone a pensar, vamos a detenernos acá. ¿Saben cuáles son los problemas en la obra? Los grandes problemas en la obra. Sí, a veces hay problemas, se dan problemas de moral, pero son en mucho menor porcentaje. Los problemas hasta a veces en obrero, lo que hablamos de más. Y eso genera unos problemas. Sí, porque a mí en el año 1983, yo estaba en Plaza Las Américas y estaba parada y llovía así, y ella estaba sentada con la sombrilla y yo me empapé todo, y ni siquiera fue capaz de decirme, aquí tienes la sombrilla, esto lo tengo acá lo tengo. Un rencor, hermano, un rencor, una amargura. Cristiana, hija del diablo es esa. Y ojalá que, y ahí, hermano, comienza a sacar, hermano, y la boca comienza a hablar cosas. Y como ese es el vocabulario de las tinieblas, porque, hermano, nosotros tenemos que entender que estamos en vida nueva y aún nuestro vocabulario tiene que ser nuevo, hermano. Y el hecho de que notemos un error, una falta en el hermano, no nos da derecho a abrir nuestra boca para terminar de destruirlo con nuestro comentario que para nada edifica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque acá el problema de Isaías no era un problema de adulterio, no era un problema de fornicación, no era un problema ni siquiera de pornografía, que son pecados muy gruesos, era un problema de labios. Porque hay gente que es muy apresurada para hablar. Hermano, yo no entiendo, yo llevo años pastoreando una iglesia y hay personas que saben de mi iglesia cosas que ni yo mismo las sé. No sé, pero ellos saben todo, día, hora, la marca de la ropa, todo. Porque están pendientes y les gusta. Y Dios, hermano, el Señor no quiere eso. No. Amén. Y en la obra también, hermano. Gloria al nombre del Señor. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento se da un caso. Miren los casos que Dios ha juzgado por problemas por mencionar algunos, por los problemas de labios. Dice que en una oportunidad Moisés estaba en su tienda y estaba la hermana de Moisés, María, que era una mujer de alabanza, era una mujer de Dios. Y le tocaba el pandero, se tocaba el pandero también, no era de a mí, pero tocaba el pandero, ni gloria al Señor. Pero tocaba el pandero, pero le gustaba hablar de más también. Le gustaba hablar de más. Y un día detrás de la tienda, de una tiendita, llamó a Aarón y dijo, ¿qué? Al final solo Dios habla a través de Moisés. ¿Acaso no habla también a través de nosotros? ¿Acaso yo también no soy profetisa? Y ya se estaba armando un golpe de estado al estilo de Turquía. Y dice que, no dice que Moisés, dice que Dios lo escuchó. Hermano, a eso tenemos que temerle. Que Dios escucha todo. Dios escucha todo. Y dice que Dios lo escuchó. Y Dios los llamó a los dos. Y dijo a Moisés, llámamelos y que se me paren en el tabernáculo. Y les pasó Dios una capina. Bueno, no sé cómo se llama acá. ¿Y saben una cosa? Y a María dijo, me la sacan del campamento. Y Moisés, y eso que fue contra Moisés que hablaron, dijo, no, Señor, perdona, yo mi hermano, fue un momento de, no, me la sacas, porque no es la primera vez que lo hace, y si no lo hacemos ahora lo va a seguir haciendo, porque después se convierte en hábito eso, se convierte en hábito. Y eso ya estaba generando un ambiente tenso, estaba generando un ambiente de controversia. Y ¿sabe una cosa? Todos los días que estuvo ella fuera del campamento, por causa de María, el pueblo no pudo avanzar, porque tuvieron que esperar a María. Y uno dice, ¿por causa de uno se puede detener toda una congregación? Bueno, está en la Biblia. No pudieron avanzar hasta que trajeron a María de nuevo, que dijo, bueno, ahora sí puedo entrar a María. Se le van a terminar los comentarios. Se le van a terminar los comentarios. Pues sí, hermanos, porque
tenemos que tener cuidado. ¿Por qué hay muchas heridas entre nosotros los obreros? Porque a veces hablamos de más. ¿Me entiendes? Y hablamos cosas y uno tiene que comenzar a cortar eso. Primeramente, ahora acá, esto nos enseña algo, porque volvemos a lo mismo. Isaías, ay de aquel, ay de fulano, ay de mengano. Se ve que las veía todas. No se le escapaba a nadie. Hay gente que no se le escapa a nadie, hermano. El día que, si el Señor viene, se van ellos solos en el rapto. Sí. Ay de los que a lo bueno dicen malo. Y era, mi hermano, y era cierto. Pero a veces nosotros tenemos un espíritu para juzgar que no es el espíritu que Dios quiere que tengamos. Amén. Y cuando la Biblia dice no juzguéis, no significa que no juzguemos en el sentido de decir esto es incorrecto y esto no es correcto. Porque yo puedo decir, eso no es del Señor. Y eso es correcto. Porque tampoco vamos a aceptar todo. Pero cuando yo lo hago con un espíritu destructivo, ya no es espíritu de edificar, hermano. Porque hay momentos que uno tiene que decir. Yo, por ejemplo, yo soy claro con el tema del apostolado. Aunque esté frente a un apóstol, le digo, miren, hermano, usted es apóstol, pero yo creo en los apóstoles de la Biblia. Punto y aparte. Eso ya no es una crítica, eso es que yo quiero establecer bien en lo que creo y en lo que no creo. Estoy fijando mi posición. Ahora después, si él quiere ser como apóstol, eso no me da derecho para decirme, es un hijo, un mentiroso, un farsante. Bueno, yo no creo en eso. Eso es peligroso por muchas razones, pero basta con eso. Cuanto menos hablemos, mejor. Sí, pero yo quiero aclarar, pero no te olvides que a veces aclarando oscurece. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así que él ay de fulano, ay de mengano, hasta que ahora él dice, ay de mí. Ay de mí. Tengo labios inmundos. Y eso también tiene que ver con el vocabulario, hermano. Porque a veces recuerdo cuando yo tendría unos 8 años, como mi papá se fue de casa y no estaba, y mi familia un poco me querían dar apoyo y me invitaban, a veces iba a la casa de un tío con mis primos y me quedaba un fin de semana allá. Pero tenía un tío que trataba a los hijos con un vocabulario destructivo. ¿Pero qué haces, anormal? Bueno, voy a usar palabras de acá, pero sos morón. ¿Pero qué morón? Entonces, hermano, si le empezamos a decir normal, mongólico, idiota, tarado, ese vocabulario es un vocabulario destructivo. Y nosotros tenemos que erradicar eso de nuestras vidas. Tenemos que decir en esta mañana, ¡ay de mí! Señor, limpia mis labios. Limpia mis labios. Y dice la Escritura que obviamente Isaías no podía limpiarse a sí mismo porque hay cosas que nosotros no las podemos, es Dios el que las tiene que limpiar. Y dice que en el altar habían carbones encendidos porque el pecado se purifica con fuego también. Y el ángel tomó un carbón y lo pasó por los labios de Isaías. Quemó esos labios. Quemó esa lengua viperina. Quemó esa lengua viperina. Gloria al nombre del Señor. Isaías, hermanos, después que tuvo esa experiencia y realmente Dios lo limpió, Dios lo santificó, recién ahí escucha el llamado. El llamado obviamente a ejercer un ministerio mucho más amplio, porque él ya lo estaba ejerciendo. Y hay veces, hermanos, que Dios tiene más para darnos. Que Dios quiere, porque uno dice, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué yo veo que hay otros que tienen talento? ¿Por qué como que llevo años que me siento trancado? ¿Y no será que te falta el ay de mí? Esa experiencia para que Dios quite ese estorbo. En este caso el de Isaías pasaba por esa área. Quizás la de mi área, ¿cuál será? Para que en esta mañana yo grite, ¡ay de mí! Y cuando él dice, ¡ay de mí! Y el ángel lo purifica, entonces se escucha una voz que dice, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías ya se siente santificado y dice, Señor, ahora sí, envíame a mí. Ahora sí, envíame a mí. Y usted va a notar, hermanos, que después
De este pasaje ya Isaías no usa más el ay de fulano, ay de mengano, ay de aquel. Y comienza a usar mucho la expresión el Santo de Israel dice esto. Como que quedó impactado con la santidad de Dios. Así dice el Santo de Israel. Así dice el Santo de Israel. Y después comienza a traer unas profecías. Hermano Dios, la verdad que el libro de Isaías, hermano, después de esa experiencia, el libro de Isaías, hasta el día de hoy nosotros lo abrimos y tiene unos pasajes, hermano. Unos pasajes que los cantamos. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas. Como las águilas. Sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Y así tantos pasajes, hermanos, que aún los cantamos en la iglesia y hasta aún forman parte de nuestras promesas, porque cuando uno está cansado, está fatigado, cuando uno está pasando un momento difícil, ay, pero la palabra dice que Dios me dará nuevas fuerzas. Y esa palabra vino de aquel hombre a quien Dios le santificó los labios. Porque es tan importante el mensaje como el mensajero que lleva la palabra. ¡Oh, gloria al Cordero de Dios! Vamos de pie, hermanos y hermanas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Miren, hermanos. Les voy a compartir esto. Cuando me convertí... O sea, cuando ya me comencé a congregar en la iglesia, tenía 15 años, me iba a bautizar. Un día llegué a casa y tuve una discusión con mi madre. Y ya fue una discusión con recriminaciones, sacando cosas del pasado. Yo lastimé a mi madre con palabras. Y después de esa discusión bastante desagradable, el Señor me habló y me dijo, aborrezco la forma como tú te diriges a tu madre. Pero ¿saben lo que me habló el Señor? Porque todo el mundo, yo digo, ¿qué cosa? A mí Dios me habla cosas que son fuertes y a otros le habla cosas gloriosas. Me dijo, si tú no cambias tu forma de hablar con tu madre, yo te voy a sacar y te voy a cortar de mi, así, te voy a quitar de mi pueblo. Porque, hermano, nunca más de ese día, porque fue tan fuerte lo que sentía acá adentro, nunca más. Sí, he tenido mis encontronazos con mi madre, pero con respeto. Pero como aquella vez, nunca más le dije, perdóname, Señor. Nunca más le volví a hablar así de esa manera, como sacándole el pasado, como culpabilizándola de cosas, como señalándole el pecado, jamás. Sí, hablándole cosas que digo, no, yo estoy en Cristo y eso no lo hago, pero eso es otra cosa. Porque no vengo acá, hermanos, a hablar de su problema, a hablar también del mío, de cómo Dios trató con mi vida. Y muchos de los mensajes de Dios para mi vida fueron así, muy, muy fuertes. Tratando a mí nunca Dios me dijo, haré grandes cosas contigo, te llevaré por todas las naciones. Mi siervo te pondré en alto. Brillarás tanto en el Uruguay que se van a encandilar algunos. A mí Dios nunca me dijo eso. A mí cuando viene la palabra de Dios, hermano, me deja temblando como Isaías. Pero me hace bien, es lo que yo necesito. Gloria al nombre del Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos en esta mañana. Ministrale a tu pueblo, ministrale a tu iglesia. Hermano, ¿hay algún área donde el carbón encendido del Señor tiene que pasar sobre tu vida en esta mañana? ¿Hay algún área? Si quieres pasar aquí adelante. ¿Hay algún área donde tú en esta mañana dices, ¡ay de mí! ¡Ay, Señor! Tu Espíritu Santo ha sacado a luz algo que yo estoy viendo en mi vida, algo que me está impidiendo y que hace tiempo yo no lo he erradicado, y tú me estás diciendo, siervo mío,
Déjame que el carbón encendido del altar limpie y santifique tu vida. Porque, hermanos, en la misma medida que nos limpiamos, Dios nos va a usar. La autoridad y la unción están muy relacionadas con la integridad, con la conducta del obrero y del miembro. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Gracias. Gloria. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Heme aquí. Señor, aquí estoy en tu presencia. Señor, necesito de ti. Nada soy sin ti, nada puedo sin ti. Límpiame, lávame, quémame, Señor. Ahí, Señor, donde no hay fruto en mi vida. Ahí donde soy estéril, soy inútil, Señor. Ahí donde soy inmundo. Ahí donde te necesito, Señor. Toca mi vida, Señor. Señor, quema mis labios, mis pensamientos inútiles, inservibles, mi carácter que no te honra, que no te glorifica, Señor. Mis formas, mis maneras de ser. Dios, transfórmame. Ayúdame. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo me humillo. Yo me humillo. Yo me humillo, Señor, ante ti. Aleluya, aleluya. Nos humillamos ante ti, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor. Tú has hablado. Nos humillamos. Nos humillamos ante ti esta mañana. Tú conoces nuestros corazones. Tú miras a lo profundo de nuestras almas, Señor. Nadie puede esconderse. Nadie puede esconderse ante ti. Gracias, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos verte en tu santuario. Conocer tu majestad. Queremos ser útiles. Útiles. Queremos ser tus siervos, Señor. Heme aquí. He aquí mi vida, Señor. Transfórmame y cámbiame. Puedes decirle esta mañana al Señor: transfórmame y cámbiame. Aquí estoy, Señor. Tú me conoces. Tú sabes quién soy, Señor. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Eres santo, santo, santo. Y yo te necesito. Y yo te necesito. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Rinde ahí tu vida. Rindamos nuestras vidas esta mañana ante el santo, santo, santo. Que tengamos conciencia de que Él es santo, santo, santo. Que podamos decir, hermano, cuando nos examinamos, hoy que nos examinamos, ay de mí, Señor, yo necesito más de ti, ay de mí. No me puedo comparar, no me puedo igualar contigo. No puedo juzgar a otros mientras no sé juzgarme a mí mismo, Señor. No puedo juzgar a otros mientras no soy capaz de juzgarme a mí mismo, Señor. Ayúdame a verme a mí mismo. Ayúdame a considerarme a mí mismo. Ayúdame a tener cuidado de mí mismo. Ayúdame a señalarme a mí mismo. A corregirme en tu presencia cada día. Ayúdame a humillarme, Señor. Ayúdame a humillarme. Quebrántame, Señor, en tu presencia. Humíllame, Señor, en tu presencia. Corrígeme, Señor, en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo también, Señor. Aquí estoy, aquí estoy.
Opera en mí, dígaselo a Dios. Aquí estoy, Señor, opera en mí. Opera en mi vida. Opera en mi corazón. Quema mis labios con tu Espíritu Santo, con tu fuego. Esta mañana, Señor, haznos mejores. Esta mañana perfecciónanos, Señor. Purifícanos, Señor. Purifícanos, purifícanos. Gloria, gloria, gloria. Adora, 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 adora al Rey que Él está aquí esta mañana, trayendo santidad, trayendo pureza, trayendo perfeccionamiento. Aleluya, humillándonos en su presencia. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya, qué bueno cuando Él nos muestra su... Y dice, muchos buscan las riquezas que este mundo puede dar. Muchos buscan las riquezas que este mundo puede dar. Mi tesoro está en el cielo, en la patria celestial. Mi tesoro está en el cielo, en la patria celestial. Una ciudad eterna con calles de oro y mar de cristal.